Bueno, hoy vamos a ver lo que estamos leyendo, ¿no? Que es primero el primer libro de Reyes, uno de los libros históricos, eh, del capítulo 1 al capítulo 15, que es los que más o menos venimos leyendo. Recién hablábamos con Pablo, ¿no? Lo rica que es la palabra y por ahí hay tanta cosa que a veces uno, esto o aquello, porque Dios habla, pero uno también quiere hablar de lo otro y bueno, entonces tratamos de más o menos eh, pasar lo que Dios nos revela en este caso, ¿no? Comenzamos con primero el primer capítulo. eh, del capítulo uno del capítulo uno comienza en el versículo uno al versículo 4 lo vamos, ahí Marta lo va a leer, Bueno, Primera de así ya Reyes. empezamos a calentar motores. Primera de Reyes 1 al 4. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaran, no se conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una tsunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que el rey David dice que no entraba en calor, ¿no? Él tenía en ese tiempo 60 años a 65 años y su cuerpo no entraba en calor, o sea que acá nos está hablando que tenía una dificultad física, ¿no? Pero bueno, yo estuve más o menos, me estuve mirando, pero de ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, al rey David le buscan una joven soltera para darle calor. Encontraron una tsunamita llamada Abisac. Tal vez el nombre quiere decir, mi Dios es grande. Ese es el nombre que quiere decir Abisac. Podemos ver la característica de Abisac en Cantares 7.1, eso cada uno después, de 7.1 en adelante, cada uno más o menos que lo quiera poder leer después cuando tenga su tiempo, en Cantares, del versículo 1 en adelante. Era del territorio de Isaacar, al norte de Jezreel, y del monte Gilboa. Ellos cuando se repartió lo que es la tierra, ¿no? A Israel cuando la conquistaron, eso está en Josué 19, capítulo 17 al 23, el reparto de territorio que le tocó a Isaacar, ¿no? Y bueno, de esa tribu pertenecía Abisac, esta doncella. Dice que era hermosa en extremo, era muy hermosa. Y en ese tiempo David tenía 60 a 65 años, y bueno, estaba débil y tenía poco calor corporal. Yo estuve buscando, ¿no? Más o menos para que podamos entender qué puede llegar a ser eso de poco calor corporal. Normalmente es cuando una persona ha exigido su vida al máximo, eh, ha tenido una vida muy activa, o sea, una vida como conocemos la vida de David, ¿no? Un hombre de batalla, un hombre de guerras, él nunca le dijo no a Dios y bueno, tuvo que huir varias veces, estuvo en cuevas, estuvo pasando frío, un poco de hambre, hasta, ¿no? El calor y demás. Entonces, ese desgaste físico hizo de que el rey David a esa edad eh, ya tuviera ese problema físico realmente. Y eso es por falta de glóbulos rojos. Yo estuve más o menos investigando, no soy médico, pero bueno, falta de glóbulos rojos, pero justamente por eso, ¿no? Por el desgaste físico que había tenido. Y bueno, esto nos habla, ¿no? De todas formas. eh, lo que por ahí nosotros, Dios, ¿no? Habla, a los 60 años se considera hoy una persona todavía joven, ¿no? Y me hablaba de los líderes, ¿no? Por ahí, cuando los líderes se dedican mucho, demasiado tiempo y no tienen descanso, se dice que los generales a David por ahí
lo mandaban a Jerusalén porque estaba cansado, lo veían, ellos lo veían cansado de tanta batalla y bueno, a que descanse un poco, ¿no? Entonces, eso también nos habla por ahí a los líderes mayores, ¿no? A la gente grande que ha estado mucho tiempo en el ministerio, ¿no? Que también no hay que descuidar su condición física porque eh, hay que, como decía mi papá, hay que cuidar la mandolina porque la serenata es larga. O sea, hay que cuidar el físico, ¿no? Porque realmente es lo que vamos a necesitar, como la pastora también dice, ¿no? Por ahí eh, tenemos un mensaje, pero si descuidamos el caballo no vamos a poder llegar nunca con el mensaje. Así que bueno, vamos a cuidarnos, ¿no? Un poco. En eso me hablaba el Señor, ¿no? Eh, dice que con Abisac, ¿no? Cuando comienza a estar con David, ella pasaba en el día, lo cuidaba como enfermera, lo cuidaba en sus necesidades, a pesar de que él tenía muchas mujeres, ella era virgen y lo cuidó muy bien. Y en la noche se acostaba con él y para darle ese calor, ¿no? Eh, entonces dice que luego que Adonías, eso sí, es todo una historia que cada uno que lo leyó se va a dar cuenta en la medida que lo vamos repitiendo en todo caso. Luego que Adonías se quiso apoderar de la corona de su padre David, porque sus hermanos mayores habían muerto, o sea, había muerto Amnón, Absalón, y bueno, le correspondía, ¿no? Por ser el mayor, y él quiso apoderarse de la corona, pero el sucesor del trono, o sea, él era el sucesor natural. Pero Dios le dijo a David que Salomón sería el rey de Israel, ¿no? No es que David lo haya elegido por ocurrencia, sino que Dios le dijo. Y Salomón en esa rebelión, eh, él le perdonó la vida. Le perdonó la vida y porque se había ido al templo, se agarró de los cuernos del templo para, ¿no? pedir perdón. Bueno, Salomón le otorgó el perdón. Pero ¿qué hizo Adonías? Adonías dice que le pidió a Betsabé, la mamá de Salomón, casarse con Abisag. Y esto podría considerarse una estrategia para quedarse al final con el trono. O sea, Adonías era un ambicioso. ¿Por qué? Porque cuando Abisag estuvo con el rey, primeramente que ella, como hablamos con Marta, ¿no? Eh, ella conocía muchas cosas del reino, porque estuvo, los últimos años estuvo con él. Entonces tenía mucha información. Pero además de esto, si alguien, digamos, se casaba con una de las mujeres del rey, podía tener la posibilidad de tener el trono, ¿no? Entonces, Salomón cuando se enteró que la madre Betsabé le fue a decir que Adonías le había pedido la mano de Abisag, eh, ¿qué hizo Salomón? No lo entendió porque ya en ese momento Quería ya sabiduría. tenía, claro, ya tenía la sabiduría que había pedido. Entonces Salomón lo mandó a matar por esto, mandó a matar a su medio hermano. ¿Por qué? Por la ambición, ¿no? A veces hay muchas formas de ambicionar y bueno, eso lo llevó a él no solo a no poder tener el trono, sino que directamente lo ejecutaron, ¿no? Bueno, para mí una reflexión es, dice que, para mí no enfriarse con los años, o sea, cuando uno llega a una edad, ¿no? de un ministerio, no enfriarse, o sea, siempre mantener el calor espiritual. Eso es una de las reflexiones que me lleva a todo este del capítulo uno que, que pudimos ver. Eh, yo entendía, ¿no? que muchas veces eh, nosotros a veces queremos hacer más de lo que puede dar nuestro físico. A veces nos extendemos en el tiempo y cuando a nosotros nos pasó cuando uno entra a la iglesia, ¿no? Lo primero que quiere es estar en todos lados. Estar allá, estar acá, estar acá, querer ser parte de todo y no se puede. Por eso también hoy, ¿no? Nuestros papás nos están
aconsejando que tengamos un ministerio que sea el número uno. Y después podemos participar en el resto, pero el número uno es el que nosotros decidimos. Eh, Así que bueno, ahí está, ¿no? Nosotros, la elección o lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Tomar un ministerio y después el resto, bueno, ser parte, porque siempre hay que ayudar y demás, y ahora, bueno, como se viene altares también ahí. Entonces, eso también a todos nos pasa, ¿no? Después entramos ahí en el capítulo 2. Últimas instrucciones de David. Dice que David le dijo a Salomón, cobra ánimo y pórtate como hombre. Ese fue su primer consejo, ¿no? Toma ánimo y pórtate como hombre. Eh, y le dijo que debía hacer con Joab. Joab, ya más o menos estuvimos viendo en los distintos capítulos, era el comandante en jefe del ejército de David. Era una persona de mucha confianza. Pero bueno, también así Joab hizo cosas que no debía hacer. Y bueno, ¿qué debía hacer con Joab? Con los hijos de Barzillai. Barzillai los ayudó en un momento que Absalón lo perseguía, Barzillai lo ayudó. Barzillai de Galad. Después está Simi. Simi, hijo de Gera. No sé si ustedes se acuerdan, en Samuel está la historia de que cuando David era perseguido por Absalón, él estaba cruzando el Jordán y hubo una persona que lo maldijo, le tiraba tierra, le tiraba piedra, lo maldecía al rey. Y David, o sea, uno de los comandantes, le dijo, ¿por qué? No, no tiene por qué decirte estas cosas. Entonces lo quería ir a ejecutar y David le dijo, no, tranquilo, por algo me está maldiciendo. Entonces después cuando volvía, cuando Absalón ya había muerto, ¿no? Los demás, cuando volvía, uno de los primeros que lo recibió fue Simi, y bueno, David le había perdonado la vida. Y están ahí, ¿no? Está muy lindo porque, o sea, cuando por ahí a alguien no se le da la posibilidad de tener más vida, está la historia, también está muy linda, que también para leerla por las cosas que no hay que hacer cuando uno tiene ese perdón, ¿no? Y después viene en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Sí, dice así. David murió y fue sepultado en la ciudad que llevaba su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel, en total reinó en Israel 40 años. Así es. O sea, bueno, ahí tenemos, ¿no? La cantidad de años en Hebrón, 7, y en Jerusalén, 33 años. Ah, O sea, reinó 40 años. Cuando David murió tenía 70 años. O sea, no era una persona de mucha edad, pero hasta esos años vivió, porque también Dios nos dice, ¿no? Hasta los 70 años. Y bueno, él era tan obediente que hasta los 70 años. Así es que ahí empieza el reinado de Salomón. Salomón consolida el reino, dice, y bueno, viene la rebelión de Adonías, que ya lo vimos, más o menos contamos la historia de Adonías. Después de ahí pasamos al capítulo 3. El capítulo 3 dice que Salomón pide sabiduría. Ahí me llamó la atención tanto, ¿no? Me llamó mucho, mucho la atención que fue cuando lo leí antes y cuando lo vuelvo a leer ahora. Es algo que yo, o sea, entiendo que Dios hace las cosas como él las tiene que hacer, no como nosotros lo pensamos. ¿Por qué? Bueno, eso está del versículo 2 al versículo 15, cuando Salomón pide sabiduría. Dice que Salomón, como todavía no se había eh, construido un templo, a Dios iba a Gabaón. En Gabaón tenemos que está el tabernáculo, donde está el arca de Dios, pero también, ¿qué iba? Amaba a Dios, pero también iba a hacer sacrificios a los ídolos. O sea, era sacrificio a los ídolos paganos en este caso. Dice que en ese lugar estaba Astartet.
Astartet, y bueno, ahí estaba la tienda de reunión, ¿no? Donde estaba el arca de Dios, o sea, está la presencia. Dice que ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño. Ahí donde estaba ofreciendo holocaustos en el templo pagano. Ahí estaba Salomón ofreciendo. Y dice que ahí mismo, ¿no? Allí mismo se le apareció el Señor en un sueño. Y el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón pidió sabiduría. El Señor le agregó, además de sabiduría, como no quería venganza ni demás, está también ahí en la escritura, le agregó larga vida y riqueza. Eso está en el capítulo 3, versículo 10. 10. 10. Dice así. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, ¿cómo has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia? Así es. Entonces ahí vemos, ¿no? Ahí lo que a mí me llamaba la atención es cómo Dios supuestamente tenía que estar en el lugar donde estaba el arca, pero en este caso estaba ofreciendo holocaustos y 1000 holocaustos, o sea, no se sabe bien, ¿no? Qué tipo de holocausto estaba ofreciendo Salomón, no dice la palabra, pero sí, en ese mismo lugar se le apareció Dios. O sea, qué raro, ¿no? Nosotros por ahí decimos que concurrimos a la iglesia, vamos a la iglesia y la persona que quizás está haciendo las cosas que no son las buenas o va a consultar a otros lugares, Dios no le va a hablar. Pero Dios no es así. Dios habla cuando Él necesita hablar y ¿no? ¿Quién no profetizará cuando Dios habla o quién no tendrá miedo o no temblará cuando el león ruge, ¿no? O sea, Dios habla en el momento que Él le parece. Y eso me llamó la atención a mi corazón porque digo, por ahí uno cree que los únicos que normalmente nos habla a nosotros Dios y todo, pero creemos que somos los únicos que por ahí tenemos una palabra de Dios. Y en este caso Salomón, está bien, era el hijo de David, ¿no? Creía todo, pero no estaba haciendo la cosa correcta. Así que ahí en ese momento el Señor se le apareció. Y eso está lindo, porque el Señor no hace acepción de personas. Está buenísimo. Y después tenemos en el versículo 16, dice que fue un gobernante sabio, y ahí vemos en el versículo 16, vemos cuando dos prostitutas fueron a Salomón a pedir justicia. No sé si se acuerdan o lo han leído, o bueno, si no, estaría bueno que lo repasen, porque dos prostitutas fueron y una, dice, le reclamó al rey que había dado a luz 3 días antes que otra prostituta que vivían juntas, y la que dio a luz después se acostó sobre el nene, sobre el bebé, y se murió. Entonces a medianoche ella le cambió el bebé, le puso el bebé muerto a una de ellas y la otra se llevó el bebé vivo. Entonces le fue a reclamar a Salomón justicia. Estaban las dos. Cuando Salomón escuchó que se discutía, no, el bebé vivo es mío, no, el bebé muerto es tuyo, entonces estaba en esa discusión cuando Salomón dijo, tráigame una espada. Bueno, le trajeron la espada. Entonces dice, partan al medio al niño y denle una mitad a cada uno. Pero la mamá, ¿no? La verdadera mamá dijo, no se haga eso. Que le den el bebé a la mujer que dice que es de ella. Así que Salomón enseguida tomó la decisión y se dio cuenta por su sabiduría quién era la mamá, la que no querían que maten al bebé. Así que ese está muy bueno también. Ese está en el capítulo 16 en adelante. Está muy lindo para poder Claro, y la tener la otra dijo, ni para mí ni para ti, Claro, que lo partan. Así que ahí claro. se dio cuenta que Una quería que esté, claro, y ahí uno, ¿no? A veces también está para nosotros poder a veces tener, ¿no? No somos jueces, pero bueno, en este caso Salomón
tuvo tanta sabiduría que pudo hacer justicia. Y su verdadera mamá se llevó a su nene. Después tenemos, ahí entramos en el capítulo 4. Nos vamos derecho al capítulo 4. Comenzó la administración del reino de parte de Salomón. En Samuel, también cuando David comenzó su reinado, también ordenó a ciertas personas para que lo acompañaran, ¿no? O sea, no es que él también que era rey tomaba las decisiones, pero tenía gente también que lo acompañó. En este caso, Salomón hizo lo mismo. Dice que Azarías fue sacerdote, Elihoref y Ahías, cronistas. Josafat, secretario, Benaías, comandante en jefe, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, encargado de los gobernantes. Él tenía 12 gobernantes, uno por cada tribu. Sabud, sacerdote y consejero personal del rey Salomón. Ahisar, encargado del palacio. Después estaba Adoniram, supervisor del trabajo forzado. Y en el capítulo 20 vemos la prosperidad de Salomón y la sabiduría de Salomón. Hasta ahí tenemos el capítulo 4. De ahí directamente, no sé si me estoy apurando demasiado para que no me sobre mucho tiempo, para no tener que estar agregando, ¿no? Pasamos al el capítulo 4 al capítulo 5. En el capítulo 5 comienzan los preparativos para la construcción del templo. De ahí, bueno, sabemos, ¿no? Todo lo que hizo, la madera, el rey de Irán de Tiro y Sidón, ¿no? También es bueno saberlo ese, que es todo lo que le daba. ¿Capítulo 5? Sí, capítulo 5. Después de ahí saltamos directamente porque hay muchas cosas. Yo en este caso no me enfoqué porque normalmente nos enfocamos en Salomón, ¿no? En la sabiduría y todo eso que está muy lindo, la cantidad de mujeres, la cantidad de salmos, de cánticos, todo lo que hizo Salomón, ¿no? Lo que está escrito. Pero en este caso yo me centré en otras, o sea, Dios me habló de otras cosas, ¿no? Bueno, en el capítulo 6, ya pasamos al capítulo 6, y ahí tenemos, Salomón construye el templo. Ahí ya comienza la construcción del templo. Ahí todo, ¿no? Dio la orden, cómo hacerlo, los terraplenes y todo lo demás. El capítulo 7, ya pasamos también al capítulo 7, Salomón construye su palacio y los mobiliarios del templo. Ahí también hay mucho detalle, hay muchas cosas espirituales y naturales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Y nos vamos al capítulo 8. Acá también hubo algo que me marcó, ¿no? En el capítulo 8 dice que el traslado del arca al templo. Ahí ya fue trasladado de Gabaón, donde estaba el arca en la en la tienda de reunión, ya fue trasladado directamente al templo de Dios. En el versículo 9 me llamó la atención por ahí. Yo lo estuve buscando, pero no hay nada muy claro. Del capítulo 8, el versículo 9, le vamos a decir a Rosita. Rosita, ¿podrías leer Amén. el capítulo 8, 9. versículo 9? Amén. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Herob, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Amén. A mí me llamó la atención eso, no sé si por ahí, Pablo, vos tenés algo más claro que yo en eso, ¿no? Pero dice que estaba solamente las tablas de piedra, no estaba ni el maná ni la vara de almendro. O sea, me llamó la atención y bueno, estuve buscando algo y no hay nada muy cierto. Dice que por ahí
los filisteos la pueden haber sacado, pero bueno, eso me quedó ahí como una interrogante, ¿no? Sí, recuerdan que cuando empezó el, el primer libro de Samuel, el Sí, arca se separa del tabernáculo. Cuando los hijos de Elí, van a buscar el arca para presentarse en la batalla, y entonces los filisteos le roban el arca. Desde ese momento, el arca y el tabernáculo, recuerden que cuando decimos tabernáculo es una tienda, ¿sí? Es una tienda que es eh, la manera en la cual Dios se manifestaba o se daba a conocer a Moisés allá en el desierto. Bueno, desde ahí, desde 1 Samuel, el arca y el tabernáculo están separados. Por eso cuando ya, Salomón va a ofrecer sacrificios, lo hace en el altar. El altar de bronce sí había quedado allá en Gabaón bien, junto con el tabernáculo, pero no así el arca. Recuerden que el bien, arca, una de las primeras cosas que hace Jesús cuando toma Jerusalén, entonces trae el arca. ¿Sí? Para mm, este entonces el arca estaba separado del tabernáculo, pero el arca estaba en Jerusalén, que era la carga que tenía David cuando decía, ¿cómo puede ser? Mirá, Señor, la casa en la que yo estoy viviendo y tan solo en una tienda está tu presencia. Por eso Dios le dice que Salomón la iba a construir. Y es cierto lo que bien, Aldo ahí, no hay más que interpretaciones que pudiéramos hacer, que ya no está el maná. En realidad el maná ya había cumplido un ciclo porque ya Dios no le daba de comer por medio del maná. Y ya había claro, cumplido el ciclo. Bueno, y asimismo la vara de Aarón ya tampoco estaba. Pero no, son interpretaciones que uno puede dar a por qué tan solo estaban las tablas de piedra, que representan la palabra de Dios. Bien, claro. Bueno, así que bueno, buenísimo. Tenía justamente eso, ¿no? Que estuve buscando y no hay nada en claro. Y así que está muy bueno. Sí, bueno, ahí ya tenemos. Pasamos al versículo 22. Dice la oración de Salomón. Otra de las cosas que también me llamó la atención, ¿no? La oración de Salomón es extensa, desde el versículo 22 hasta que... Maravillosa. Sí, sí, no. Pero lo que me llama la atención, ¿no? Es que, o sea, a mí no quiere decir que haya sido algo... es que Salomón oró una vez que terminó el templo. O sea, no oró antes, o sea, por lo menos la palabra no lo dice, ¿no? No oró antes de comenzar el templo, sino ya directamente cuando estaba finalizado. Eso fue lo que me llamó la atención, no sé si también por ahí es algo que me vino a mí, ¿no? Porque nosotros normalmente cuando comenzamos algo, oramos, ¿eh? Pero acá en este caso lo que hizo Salomón, cuando ya finalizó todo, hizo toda la obra que le llevó 20 años Para la aproximadamente, inauguración. claro, él ya ahí hizo la oración. Mm. O sea, eso me llamó la atención. Lo puse como algo personal, no como que haya sido algo eh, que me haya dicho Dios, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos la dedicación del templo. Después tenemos, de ahí pasamos al capítulo 9. El capítulo 9 dice que dice pacto de Dios con Salomón. Eso también tenemos el pacto que hizo David, ¿no? Con Dios, y en este caso Dios lo hizo con el rey Salomón. Y hay dos cosas que se marcan muy bien, muy parecido a Deuteronomio, en el capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones. O sea, eh, yo, Natalia, ¿tenés una Biblia o algo como para leer? Ahí está. ¿Y me escuchan? Sí, sí, te escucho Sí, ahí. sí. Si podrías leer del capítulo, sí, el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 5. Bueno, Ahí van a yo estar marcadas. estoy con la nueva traducción viviente, ¿puede ser? Sí, lo mismo, nosotros estamos con la NBI, pero está Dale. bien. Sí, sí, sí. Dale, dale.
Bueno, así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sean santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú Bien. o ¿Hasta ahí? Hasta el 5, sí. Sí, Hasta el hasta el 5. 5. Listo, entonces. Sí, hasta el 5. Eso es una de las... Lo que ocurre con la obediencia, ¿no? Que es lo que Dios le está diciendo. Ahora vamos a ver del capítulo, del versículo 7 al versículo 8. ¿Lo puedes leer más? Sí. 9. Capítulo 9. 7, Capítulo 9. Ah, 9. Sí. Bueno. Y capítulo 9, 9, versículo 7 al 8. acá está. Dice así. Dice, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Bien, era del 6 al 8, pero está bien. O sea, ahí marca, ¿no? Cuando uno, eso está bueno también tenerlo en cuenta, porque marca qué es lo que ocurre cuando uno es obediente y qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Si uno desobedece a Dios. Así que bueno, le dejó bien marcado a Salomón cómo debía ser, ¿no? La obediencia y la desobediencia. Después tenemos el versículo 10, otras actividades de Salomón. Eh, Dice que 20 años tardó en construir el templo. Eh, y eso también me tocó mi corazón, ¿no? Salomón dice que le da 20 ciudades de Galilea al rey Hiram. 20 ciudades de Galilea al rey Hiram. El rey Hiram es de Tiro y Sidón. Él le proveía de mucho material, sobre todo de cedro, para la construcción del templo y del palacio en estos 20 años, ¿no? Y por cada año él le dio 20 ciudades en Galilea. Bueno, yo estuve viendo, ¿no? La región de Galilea, todo eso es hermoso, por lo menos en la actualidad, que fue donde el Señor Jesús caminó mucho, el mar de Galilea, mucho, ¿no? Dice que, eh, pero Hiram le dijo a Salomón: ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? Y las llamó Kabul. Kabul, que eso quiere decir región inútil, o sea, como que las maldijo, ¿no? Ahora, yo estuve viendo ese lugar, y ese lugar está bien, hay de montañas y demás, pero tiene un valle muy fértil. Los que viven ahí, los que vivieron ahí en la época del Señor Jesús también, era de mucha agricultura, o sea, sobre todo, por eso también el Señor también dio muchas parábolas con respecto a eso, ¿no? De la siembra y demás. Tiene mucho valle fértil, de todo tipo de frutos. Y también está el mar de Galilea, que es muy rico en la época también de Jesús, ¿no? Estaban los apóstoles, que eran la mayoría pescadores. O sea, y yo no sé por qué este rey, ¿no? Si le ofrecieron esas 20 ciudades, ¿por qué las rechazó? ¿Por qué les dijo y la maldijo encima la tierra, maldijo el lugar? No, la verdad que no lo pude entender tampoco porque... Que no era hijo, no era de Israel, era de otro. Sí, pero se lo había, o sea, seguramente que Dios habrá estado en el asunto, porque si la tomaba por ahí quedaba fuera del reino, ¿no? De Israel. Así que bueno, eso también me llamó la atención. Y bueno, ya sabemos que en Kabul que hay una región inútil.
Después pasamos al capítulo 10. Esa también es una historia bastante conocida y también para poderla ver, que es la reina de Saba. De Saba. Claro, ella fue a visitar a Salomón y bueno, también, ¿no? Trajo muchas riquezas, pero se llevó muchísimo más de lo que había traído. Eh, Pensando, ¿no? Que por ahí con la riqueza que traía le iba a poder sacar algo de sabiduría a Salomón, pero bueno, era tanto la sabiduría y la riqueza que había en ese momento que además de ser bendecida con sabiduría, fue bendecida con muchas riquezas. Eh, y bueno, ahí también después viene en el capítulo 11 las cosas que hacía Salomón, ¿no? Hay mucha cosa que marca, ¿no? La palabra de las cosas que no. Dice, bueno, venían las mujeres de Salomón, sabemos que él tenía 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, eso es una parte que también. Pero también dice que sobre todo se casó con mujeres paganas, la mayoría. La mayoría era de Edom, de Amón, de un montón de regiones. Inclusive, bueno, también antes de comenzar el reino, él se casó con una de las hijas del faraón. Así que bueno, ahí vemos que las cosas que empezó a hacer mal Salomón. Salomón construyó el templo, adoraba a Dios, como vimos en el principio, cuando Dios le dio sabiduría, pero también construyó lugares para adorar a otros dioses. Y entre los dioses que más, sabemos que el principal dios de todos los paganos es Baal, el que vendría a ser, ¿no? El que más se sabe, pero tiene distintos nombres, ¿no? Eh, Como ser estaba la Astarté, Astarté que la conocemos como la reina del cielo, ¿no? Le había hecho también templos para adorar por las mujeres que tenía, ¿no? Ella, o sea, se hace creer la diosa de la fertilidad, o sea, el tema de la prostitución. Esa es Astarte, ese personaje se estaba adorando. Después tenemos a Milcom, Milcom también, que estaba en Tofet, y a donde dedican a sus descendientes. Ese es Milcom, cuando lo adoran es para dedicarle a sus descendientes. Después también vemos a Chemos. Chemos quiere decir subyugador o fuego. Ahí habían sacrificios humanos en ese lugar. Y después tenemos a Moloch. Moloch, bueno, también lo hemos hablado mucho, hemos profundizado en otras clases quién era Moloch, y era uno de los dioses donde se sacrifican a los niños. No lo vamos a profundizar, pero bueno, si por ahí lo quieren ver, el personaje como es y demás, quizás alguno lo conozca, bueno, como lo que era, ¿no? Y bueno, a ese tipo de dioses también adoraba Salomón. Eh, y después vemos por qué fue la caída, ¿no? Del reino de Salomón a través de su hijo Roboam. Dice, bueno, ahí vienen los adversarios de Salomón. Ahí también hay una historia que cuando el rey David estaba en su apogeo, eliminó a los edomitas. Dice que el rey David los exterminó. Y Joab, que ya habíamos visto, se quedó por 6 meses para enterrar a sus muertos, a los muertos de Israel, y para matar a todos los hombres de Moab. Ese fue el trabajo que hicieron. Pero dice que se le escapó uno, se le escapó uno de todos, como siempre por ahí pasa, ¿no? Adad se le escapó y se fue a Egipto. Y bueno, consiguió la gracia del faraón y dice que se casó con la hermana del faraón, la reina Tapenés. Tuvo un hijo que se llamó Gebunot y fue educado en el palacio real por la reina. O sea, este Adad después volvió y se volvió uno de los enemigos de Salomón, uno de los que los atacaba de tanto en tanto. Y de ahí, bueno, pasamos a una historia que
que fue la que más me impactó y la que más eh, quizás por ahí voy a hablar, ¿no? La historia de Jeroboam. Jeroboam era un colaborador de Salomón, un colaborador importante y se ganó también la gracia de Salomón. Y dice que cuando empezó a ganarse la gracia, Salomón lo puso era el principal de los que hacían el trabajo forzado. Bueno, dice que Jeroboam se rebeló contra Salomón. Eso está en el capítulo del versículo, perdón, 26 al 40. Y dice que cuando él iba camino a Jerusalén, se le cruzó un profeta. Acá es cuando a mí Dios me habló en esto, ¿no? Que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando se nos cruza un profeta. Porque donde está el profeta, seguramente cambia nuestra historia. No porque Dios cambie nuestra historia, propósito siempre va a ser el mismo. Solamente que el profeta, ¿qué es lo que hace? El profeta nos alinea con el propósito. Pero cuando hay un profeta, sepan que la atmósfera espiritual cambia. Las cosas se suceden. Hay cosas que nosotros ni siquiera vemos, pero se sucede cuando un profeta camina, y más cuando se encuentra con nosotros, o sea, cuando viene así, dijo el Señor, es porque hay algo que está sucediendo y Él nos está poniendo en el lugar correcto. Dice que él iba camino a Jerusalén y se le cruzó, salió al encuentro, ¿no? El profeta Ahías. Yo estoy buscando, ¿no? Ahías quiere decir hermano del Señor. O sea, no es cualquier nombre, ¿no? Ahías, hermano del Señor. Por eso tenemos que tener en cuenta, cuando un profeta viene, estemos atentos porque seguramente que el ámbito espiritual de nuestra vida cambia. A nosotros nos ha pasado muchas veces y estamos en una casa profética y sabemos cómo es, por eso uno en estos altares está expectante porque más allá que nuestro pastor es profeta y tenemos varios profetas dentro de la congregación, siempre cuando viene alguien, ¿no? Viene con una palabra así y hay que estar expectante, por eso hay que estar preparado, hay que estar bien ayunado, bien, bien para poder recibir, ¿no? Bien preparadito. Eh, Dice que este profeta tomó un manto nuevo, ¿no? Y lo rasgó, lo partió en 12 pedazos. Cuando le dijo a Jeroboam que tomara 10 de los 12 pedazos esos. Entonces dice, partió un manto nuevo, lo partió en 12 pedazos. Le dio a que tome 10 pedazos. Dice, estas son las 10 tribus que Dios, ¿no? Te da. 10 tribus le entregó en su mano Dios a Jeroboam, ¿no? Y esta profecía se cumplió en el capítulo 12. Pero a mí o sea, nosotros también tenemos esa posibilidad, ¿no? En cualquier momento, pero que Dios te entregue el 80 y algo por ciento de su pueblo o de su iglesia a una persona, ¿no? Porque Salomón estaba haciendo las cosas mal, pero se la entregó en sus manos. Y ¿A quién se la entregó? a Jeroboam. A Jeroboam. Claro. Entonces, esto a mí me llamó la atención, ¿no? Como hablaba el pastor ayer en la prédica, digo, estamos más o menos en distintas palabras, pero más o menos en lo mismo. Dios a nosotros nos dio talento y capacidades. ¿No? Está la historia del rey que se fue y le dio 5 talentos a uno, 3 talentos a otro y 1 talento a otro, ¿no? Y se fue. Le repartió el reino, repartió el oro, repartió su riqueza, lo que se le llame. En este caso le puso 10 reinos, 10 tribus. Le puso a Jeroboam en sus manos. Yo no sé cómo puede ser, ¿no? Porque no solamente que son tribus, sino que es abundancia de todas las cosas, porque Dios está en el tema. Y a veces no, nosotros
Dios ha charlado conmigo, ¿no? A veces Dios nos da cosas tantas que no sabemos qué hacer con tanto. Hay veces, por eso que tenemos que estar preparados, porque sé que va a venir Dios y nos va a dar, y nos va a seguir dando, y ya nos dio. Entonces dice que uno, ayer, ¿no? En la prédica del pastor, dice que los 5, lo que hicieron 5, pudieron, lo multiplicaron. Lo que tenían, el que tenía 5, el que tenía 2 lo multiplicó, y el otro lo enterró, porque conocía, ¿no? Al rey, lo conocía, entonces eh, prefirió enterrarlo y no hizo nada. Entonces nos hablaba a nosotros, ¿no? Nosotros ya tenemos las capacidades, o sea, Dios ya nos dio, no es que va a venir. Entonces, lo que tenemos que saber es que nosotros debemos multiplicarlo, porque también hablaba de la higuera, ¿no? La higuera que fue a tomar fruto y no era tiempo de fruto, pero era un lugar que se llamaba Betania, que es casa de frutos, y la higuera no tenía fruto, o sea, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos con lo que Dios nos está dando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos multiplicando o lo tenemos guardado? ¿No? Y en este caso, a Jeroboam se le entregó 10 de las tribus de Israel. Ujú. Eh, Y a Salomón le dejó una sola. y dice que sí. Bueno, ahí viene la división, ¿no? La división del reino. Cuando Roboam comenzó a reinar después de Salomón, Salomón murió y vino Roboam, el hijo de Salomón. Dice que el pueblo vino a pedirle que le bajara un poco las cargas, porque su padre dice que habían puesto una carga pesada, y vinieron a pedirle, ¿no? Eh, entonces Roboam consultó primeramente a los ancianos. Entonces los ancianos le dijeron que sí, que estaba bien porque habían sido fieles, así que le baje la carga. Pero él no quería eso. Así que fue a consultar a sus amigos. Y sus amigos le dijeron que no, que le multiplique las cargas. ¿Por qué vienen a reclamar si él es el rey? Así que le multiplicó las cargas y bueno, ahí vino la división, ¿no? Del pueblo de Israel. Primeramente porque ya estaba, ¿no? Ya Dios lo había designado así, pero también porque Roboam, una de las tantas cosas, no hizo caso a los ancianos, sino que hizo caso a sus amigos, los jóvenes, y por ahí A los la jóvenes. decisión no fue la mejor. Dice que el pueblo fue a pedir menor carga, pero él rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a sus amigos. Por esto, que ya estaba profetizado, tomaron a Jeroboam como su rey. Las 10 tribus de Israel tomaron a Jeroboam como rey. Eh, y ahí el reino se dividió. Ahí ya tenemos las 10 tribus, ¿no? Que son las tribus del norte, que es la que le entregaron a Jeroboam, y la tribu, que serían las 2 tribus, porque es la de Judá y Benjamín, que son las... Judá absorbió a Benjamín, así que estaban las 2 juntas, que le correspondía, en este caso a David, como le había hecho la promesa a Dios, a Salomón y a Roboam. Ellos quedaron con esas 2 tribus. La tribu del sur, que vendría a ser Judá y Benjamín. Ahí comenzó la división. Después vamos a ir viendo, en la medida que vamos de los reyes, porque van a haber muchísimos reyes, eh, vamos a ir viendo, ¿no? cómo se fue sucediendo en la historia. No sé si Pablo querías agregar algo, tenías ahí algo en el tintero, Eh, si ya pasó en el... Me llamó la atención en el versículo 11:37, que es cuando Dios le habla a Jeroboam. Dice Jeroboam, y Dios le da la posibilidad de que él se haga rey de Israel, porque le dice, capítulo 11, versículo 37, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea que Jeroboam, al igual que nosotros, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de determinar de alguna manera qué hemos de hacer
con aquello que Dios nos dio. O sea que a Jeroboam le fuera mal no era un designio de Dios. Dios quería que a Jeroboam le fuera bien. Lo que pasa es que le daba la Claro. posibilidad de que él hiciera. Bueno, seguramente vos ahí, Aldo, vas a hablar algo sobre lo que hizo Jeroboam, ¿no? Así es, o sea, el momento terminal era ese, ¿no? Perfecto, dale. Claro. Dice que, bueno, de ahí pasamos al capítulo 12. Acá ya va a terminar va a terminar todo esto, ¿no? Eh, Dice que Jeroboam, ¿qué es lo que hizo? Porque dice que tuvo como un pensamiento. Él empezó a meditar y pensó que si el pueblo iba a Jerusalén a adorar a Dios, ¿no? Acabaría por reconciliarse a su señor Roboam. O sea, eso fue el temor que tuvo, pero Dios le había dado esa posibilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Roboam? Ahí nos está mostrando Pablo con su rapidez, así, nos está mostrando que él hizo 2 becerros de oro para que no vayan a Jerusalén, sino que uno lo hizo en Betel y otro lo hizo en Dan, o sea, para que abarque todo el reino y que toda la gente pueda ir a adorar a esos becerros de oro. Eh, entonces, eso le desagradó a Dios, le desagradó tanto que dice que, Pecado, ¿no? se lo ven bien, ¿no? Sí, sí se ve perfecto. Dice que ahí cuando él vio que estaban haciendo las cosas mal, Jeroboam, dice que envió, bueno, eso está en el capítulo 12, en el capítulo 14, que ahí ya lo voy a terminar, pero voy a pasar primero por el capítulo 13. Dice, el hombre de Dios llegó a Betel, desde Judá, otro profeta, y profetizó sobre Josías, ¿no? Porque estaban adorando y estaban haciendo sacrificio a los becerros. Entonces profetizó sobre Josías. Dice, él destruirá todos los altares paganos. Y esta profecía se cumple en Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahí nace el rey Josías y después lo vamos a ir viendo y está también muy buena porque él fue el que encontró, o sea, encontraron el libro en el templo y comenzó la nueva adoración, o sea, a restaurar la adoración a Dios, las Pascuas y demás, o sea, hubo muchas cosas, está muy linda también profundizar en eso. Así que vino y también le dijo que no iba a raer directamente de la tierra a sus descendientes. Bueno, ahí le dio, ¿no? Todo un montón de cosas a Jeroboam. Entonces ahí pasamos al capítulo 14, que ahí ya culmina esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Envía por causa, bueno, Jeroboam lo quiere maldecir al profeta, este hombre de Dios, saca su mano y la mano se le seca y le queda dura. Entonces le pidió al profeta que orara por él y bueno, restauró su mano. Entonces lo dejó ir. Y bueno, también está, porque le dijo que lo invitó a comer y demás y no aceptó. Bueno, viene una historia también ahí sobre el hombre de Dios. En el capítulo ya 14, ¿qué es lo que hace? Ahí viene una profecía, dice que, ahí se confirma, ¿no? Dice que Jeroboam le dijo a su esposa que vaya donde el profeta Ahías disfrazada, para que el profeta no se diera cuenta que era la esposa de él. Pero dice que el profeta ya estaba en su tiempo cúlmine y estaba perdiendo la vista. Pero ya Dios le había dicho, viene la esposa de Jeroboam disfrazada para que le hables. Y bueno, ahí se cumplió también, ahí le dio la profecía, ¿no? Que contra Jeroboam. Jeroboam envió a su esposa disfrazada y en el versículo 1 al 5. Tenía un hijo enfermo, bueno, el hijo enfermo murió y bueno, se cumplió lo que el profeta le dijo a Jeroboam. Fue arrancado de todo, ¿no? Y bueno, ahí comenzó a reinar el hijo de Jeroboam y demás. Eh,
y quedó exterminada totalmente la descendencia de Jeroboam. ¿De David? Eso, no, de Jeroboam, el que reinó. Y Sí. bueno, ahí vinieron, tomaron el reinado y bueno, empezó a Nabal a reinar. Pero no, cuando un profeta está en el lugar, las cosas cambian. Así que eso fue más o menos lo que Dios me habló en esto, que hay mucho más, hay muchísimo más. Es riquísima la palabra de Dios, la verdad que uno empieza y es impresionante. Así que bueno, esto fue la, lo que salió de mi corazón y lo que Dios más o menos nos habló con mi esposa, que estuvimos hablando de varios. Y hay otras cosas, conversaciones familiares que hemos tenido, ¿no? Que por ahí está bueno a medida que uno empieza a querer eh, ahondar más en la palabra. Gracias, Aldo. Mil gracias. Gracias. Bueno, Algo para tener en cuenta en cómo sigue la lectura. Nosotros ahora vamos a empezar con, por ahí los títulos ayudan, depende de la versión que tengan, la gran mayoría tiene títulos de la Biblia, pero van a decir, reinó en Israel, y entonces ustedes se tienen que hacer la idea que reinó en esta parte del norte, como decía Aldo, en las 10 tribus del norte. Y si no, va a decir, reinó en Jerusalén, y ahí va a nombrar, o reinó en Judá, y va a nombrar al rey del sur. Recuerden que del rey del sur hay una sola dinastía, que es siempre la dinastía de David, que ese es el pacto davídico, y desde esa dinastía llega hasta María, hasta José, porque Jesús nace de esa dinastía. Hay una sola dinastía. Sin embargo, en el norte vamos a ir leyendo que hay varias dinastías. Este Jeroboam va a reinar su hijo, pero ya después se van perdiendo. Y lo último sería que cómo es el juicio de Dios o cómo es la manera en la que juzga a Dios. Por ahí entiéndase que cuando decimos juicio no es un castigo. La manera en la cual va a juzgar Dios es diferente al norte que al sur. Al norte van a notar que dice, y el rey fue malo en todos los días de su vida y anduvo en los pecados de Jeroboam, este que vimos hoy. Sin embargo, los del sur, hay algunos que son malos y hay algunos que son buenos. Entonces, a los malos le va a decir, porque anduvo en los pecados de Jeroboam, haciendo alusión a la idolatría que él tenía, esto de no permitir ir a adorar a Jerusalén. Y sí va a decir de los buenos, anduvo en los caminos de David. ¿Sí? Noten esa diferencia a medida que vayamos leyendo, que a los malos le dice que anduvo en los pecados de Jeroboam, y a los buenos que anduvo según los caminos de David. Muy bien.